noches, hermano. Buen día, hermano, puesto de pie. Una vez más vamos a continuar adorando al Señor, pues ahora escuchando su palabra, y escuchamos su palabra al darle lectura a su palabra, y después escuchamos su voz al predicar su santa y bendita palabra. Y abran sus Biblias ahí en el libro de Colosenses, el capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, y queremos darle lectura a la palabra de Dios, el versículo 1 hasta el 4, después el 8 hasta el 10, y después el 13 hasta el 19. Ustedes me perdonen cuando yo esté leyendo, y como es las luces, ¿saben? No me dejan, la manera que están las luces, no, aquí no hay luz, es nada más de allá para acá y de atrás para adelante. Entonces yo como que no hay siempre luz cuando yo estoy leyendo, pues a veces tengo que hacer así para leer. Pero gloria a Dios, hermano, y así, nada más para que sepan la lucha que uno tiene. Qué difícil, ¿eh? Colosenses capítulo 2, hermanos, dice la palabra de Dios, el versículo 1: mas quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8: mirad que nadie os engañes por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Por tanto, versículo 13: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, con respecto a días de fiesta, de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestra recompensa, afectando la humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y enlazado por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor. Y en esta mañana otra vez, Señor, nos ponemos a la atención de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo atienda tu palabra predicada, Señor. Que tú me quites a mí de aquí, que a través de la sangre de Cristo, Señor, una vez más extiendas tu mano en tu palabra y tu voz llegue a nuestro corazón. Quítame a mí de aquí y habla tú a nuestras vidas, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. El Señor les bendiga, hermano. Pueden tomar su asiento.
En los años, hermano, que usted ha vivido, en los años muchos o pocos, en su matrimonio, en las luchas, en los problemas, en sus trabajos, en las experiencias que usted ha tenido, o pudiera usted decir que ha aprendido a vivir la vida. Pudiera usted juntarse con un joven, alguien menos que usted, en caso de que usted sea joven, y usted le diga a este joven, le diga a él que esta es la manera de vivir. Muchacho, esta es la manera como la vida es. Si alguien se va a casar, que tú le digas, mira, esta es la manera que el matrimonio es. Si alguien quiere suicidarse o está deprimido, usted le puede decir a la persona, al escuchar su necesidad, puede decirle, pero mira, esta es la manera que la vida es. Y una de las cosas, un aspecto de la vida que muchas veces, aunque vivimos y respiramos y todavía estamos tratando de vivir nuestra vida, muchas veces no hemos logrado descifrar el aprender qué significa la vida. Estamos ocupados en la vida, tenemos los trabajos en la vida, tenemos el cheque al final de la semana, en la quincena o al final del mes, después del proyecto que usted hace, tenemos todo, pero en el centro de nuestra vida hay un pensar, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago estas cosas? Y la Biblia me enseña a mí que quizás muchas personas que viven su vida no han realizado todavía el total significado de lo que es la vida y su vivir. Qué don más grande. En el versículo de esta mañana, la Biblia dice en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días para traerle al corazón sabiduría. El vivir no es cualquier cosa. Usted tiene nada más cierto tiempo. Dice la Biblia 70 años y en los más robustos 80 años, y con todo es una vida difícil. Ahorita le leo, pero Pablo en la carta a los Colosenses tiene el deseo, el Espíritu de Dios a través de la carta inspirada por el Espíritu Santo, quiere alertar a los creyentes que eran creyentes en Colosenses, porque en el capítulo 1 la Biblia me va a decir a los fieles, a los santos y fieles que están en Colosa. En otras palabras, él no está escribiendo a la gente del mundo, él está escribiendo a personas que conocen al Señor, pero quiere advertirles a estos santos y fieles del peligro de vivir sin tener la comprensión total de lo que significa la vida y vivir y cómo vivirla cuando uno ahora tiene a Cristo. No es hacer el proyecto, no es terminar la casa, no es sacar el GED, no es ir a la universidad, no es jugar en el soccer, no es nada de eso, es la vida verdadera. Y muchas personas, muchos artistas se quitan la vida, mucha gente famosa se quitan la vida, muchos actores, muchos cantantes pierden su vida, ya sea por drogas que tomaban o otras cosas, porque detrás de todo el éxito que ellos tenían, que nosotros quizás quisiéramos tener la 10ª parte de todos los tesoros que ellos tenían, ellos terminan o matándose o manejando rápido o con medicamentos, con medicina, o también con drogas, o haciendo algo indebido. Y detrás de todo el éxito que ellos han podido tener, no tenían la satisfacción de haber abrazado la razón por la cual ellos existían. La Biblia entonces me dice a mí que este es
el deseo del apóstol Pablo en los versículos que nosotros le dimos lectura. La iglesia de los colosenses había un problema, y el problema es que ellos, siendo salvos, ellos empezaban a ser desviados del significado de lo que es vivir. De lo que es vivir, y creyente o no creyente, usted tiene que sostener ese significado. Colosenses, el capítulo 2, el versículo 6, les dice Pablo, aquí le pongo el versículo que no leímos, pero dice la Biblia: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera que eres creyente por fe en Cristo. Versículo 7: arraigaos y sobreedificaos en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracia. En otras palabras, el apóstol Pablo, y a través de esta carta, el Espíritu de Dios nos va a enseñar a nosotros cómo el creyente tiene que arraigar su vida, tiene que poner su vida en el significado que Cristo le da a la vida, si no nos vamos a desviar. Y la palabra de Dios me dice en esta mañana, yo quiero hablarle a ustedes de cómo vivir una vida libres, sin temor de perder el propósito de vivir. No solamente ganar, no solamente ir a la iglesia, no solamente estar casado, no solamente tener hijos, sino poder transmitir y experimentar las bendiciones de esta vida que el Señor nos da. Y hay tres cosas que este capítulo nos enseña. Si usted tuviera que dividir este capítulo, el Colosenses capítulo 2, es tremendo capítulo en la Biblia, si usted tuviera que dividirlo, pues el versículo 1 al 7 nos habla de la lucha del apóstol que él tenía. En el versículo 8 al 9 y 16 al 21, él nos habla del peligro que Pablo veía y que veía en ellos al desviarse del verdadero significado. Y el versículo aquí del 9 al 15, del 6 al 9 y 9 al 15, la Biblia nos habla de la victoria que nos da a nosotros pues la salvación, y nos da a nosotros el significado de la vida. Y estas tres cosas entonces me hablan a mí de tres cosas que yo quisiera hablarle a ustedes. La primera es que pues las tres consideraciones. La primera, entender. La primera consideración es que usted, para entender delante de sus problemas cómo vivir la vida, usted tiene que conocer la lucha por saber vivir. Y usted y yo tenemos que conocer las fuerzas que influyen el vivir. Y usted tiene que mirar también, finalmente, el fundamento que libera nuestro vivir. Y esto es importante. Él no está diciendo esto como algo nuevo. Él está diciendo esto a personas que, como han recibido a Cristo, andar también en Él, arraigado. Él le va a repetir, pero con una mejor amplitud, el conocimiento de lo que es vivir. Y para nosotros la vida cristiana. La Biblia entonces me habla a mí la lucha por saber vivir. Mire conmigo en Colosenses capítulo 2, el versículo 1. Mas quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo para con vosotros. Y mire, por los que están en la Odisea y por todos los que no conocen, no han visto mi rostro. En otras palabras, Pablo quiere traer el conocimiento de la vida a las personas, a ellos, a los colosenses, quiere a los de la Odisea, y la Odisea estaba en un pueblo cerca, pero ese nombre, esa ciudad no debe ser algo ajeno para usted. La Odisea está en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia que no era ni fría ni caliente, la iglesia moderna del tiempo que usted y yo estamos viviendo, la iglesia que lo tenía todo, pero le faltaba todo también, estaba desnuda, desventurada en la presencia de Dios. Y la palabra de Dios me dice a esas personas también, Pablo está diciendo, yo quiero enseñarles la lucha
lucha que tengo. La Biblia me dice en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Y dice aquí, hasta la plena seguridad de todas las riquezas que vienen por el entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Jesucristo. En otras palabras, Él le va a decir, en Cristo Jesús se puede entender la vida, la única manera de entender la vida, pero eso requiere una gran lucha. La lucha del creyente que el creyente tiene es que es difícil parar, es difícil quedarse, es difícil satisfacerse solamente en Cristo. Es difícil, es una lucha constante. Lo que usted siempre tiene que recordar todas las mañanas al comenzar su día es que usted tiene que vivir la vida trayendo a Cristo, trayendo a Cristo, trayendo a Cristo en usted y en cada decisión que usted tiene que tomar. Mire, cuando yo menciono esto, acabo de decir lo que acabo de decir, usted va a decir, pastor, usted ha dicho eso tantas veces, pero eso es exactamente lo que está diciendo la palabra de Dios. Exactamente, la Biblia por diferentes maneras. Ahora aquí en Colosenses capítulo 2 encontramos el apóstol diciéndole a ellos que yo tengo una lucha. Pablo tiene una lucha. La lucha es que ellos comprendan, que ellos entonces pues acepten y reciban la realidad de que siempre se les ha dicho que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y la Biblia entonces me recuerda a mí, hermano, que esto es una lucha diaria. Le mencioné el Salmo 90 hace unos momentos. Dice el versículo 10 de ese Salmo: los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. En otras palabras, uno tratando de encontrar, tratando de buscar, tratando de abrazar la vida, se gastan, perdiendo la vida que uno está tratando de encontrar. Y Pablo dice, esta es mi lucha. El Señor nos está diciendo, esta es la lucha a través del ministerio. El ministerio de una iglesia es una lucha para que todas las personas, incluyendo a la gente que ministran, que todas las personas sean arraigados y cimentados, sobreedificados solamente en Cristo. La Biblia dice, vosotros estáis completos en Él. No hay otra manera de vivir. ¿Y cómo se aplica eso? Es entonces pues importantísimo. Y la Biblia habla a mí de que esto es una lucha. Esta es la lucha que nosotros tenemos. La lucha que tenemos es que desde los 0 años de edad hasta los 70 años de edad, y de los 70 a los 80, cuando estamos un poquito más healthy, más saludables, es la misma lucha. Es tratando de encontrar, tratando de tener, tratando de alcanzar. Y la Biblia me está diciendo a mí, y la vida se va desgastando. Su fortaleza es molestia y trabajo. Hay que trabajar desde que ya uno puede trabajar hasta cuando uno se retira. Uno tiene que seguir trabajando. Pues la mayoría de nosotros tenemos que, porque no tenemos el dinero de retirarnos, digamos, a los 40 años de edad, a los 50 años de edad, y de ahí vivir con todo lo que yo gané por los primeros 40 años. Es algo que uno siempre hay una lucha, siempre es un trabajo, siempre hay una molestia. Pero esta lucha se enfoca más a nosotros y a su vida, porque la Biblia me dice en Mateo capítulo 7, me dice, entrar, Cristo hablando, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, hermanos, son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, dice la palabra de Dios, y pocos son los que la hallan. El significado de la vida se nos pone a nosotros en una manera amplia,
por mucha gente, en muchos lugares. Todo el mundo vive la vida de esa manera y todo el mundo sufre, todo el mundo tiene problemas, pero solamente unos cuantos son los que pelean, los que luchan. Dice aquí, tienes que hacer la fuerza, entrar por la puerta estrecha. Tienes que estar seguro de que vas a entrar, de que no es fácil vivir la vida que te da lo que tú en verdad buscas. O en la vida lo que nos ofrece a nosotros es la puerta ancha. Es el choice, la decisión de menos problemas. Es la puerta que más ganancia me da. Y ese es el error ahí. Y usted y yo necesitamos, con lo que Cristo nos enseña, necesitamos reconocer, muchachos, cuando uno va a vivir la vida no es fácil. Y la vida requiere una lucha por discernir, no por las opciones que van a venir, sino por discernir y conocer y saber y estar fuertes en mantenernos en aquello que nos da el verdadero significado en la vida. Ahorita explicamos esto más. Pero la Biblia me dice, cuando Cristo habla de la puerta estrecha y ancha, la puerta estrecha y ancha, la puerta, hay dos tipos de puertas y dos tipos de caminos, el estrecho y el angosto y el amplio. Y la palabra de Dios entonces me está enseñando, la vida no está en lo que uno está ganando más, la vida está en otra manera. Y el Señor da una ilustración en esa, después de este versículo, donde Él nos enseña, Mateo capítulo 7, de dos hombres que edificaban su casa, su vida. Y uno edificaba sobre la arena y el otro más fácil, más rápido, cualquier lugar, pon la casa ahí y ya. Y usted pone la casa en la arena, es más fácil hacer el hueco, es más fácil poner la fundación, todo es más fácil. Pero la otra es la roca, la otra tiene entonces que tiene pico y pala para romper el terreno, que no es fácil ese terreno. Y edificar en su vida. Y la Biblia entonces me dice que estas dos vidas, que son entonces ilustradas con la ilustración de dos casas, que viene el viento y los ríos y soplan y pegan contra ambas casas. En otras palabras, el creyente sobre la roca tiene también un challenge, tiene también un reto, tiene también una lucha. Y el otro también tiene una lucha. Pero la clave es que una lucha, la vida destruye por las luchas tu vida, porque su fundamento no estaba sobre la roca. Y la palabra de Dios entonces me estaba empezando a mí a dirigir. Pablo, por el Espíritu de Dios, toma ahora esta ilustración de que la lucha que yo tengo, para hablarle a ustedes, para decirle a ustedes que la vida es una vida que hay que edificarla en los caminos del Señor, en la persona de Cristo. Mete tus raíces en Él, aprende a compartirlo a Él en tu propia vida, aplicarlo en tu vida. Ahorita hablamos más, pero esa es la lucha. La lucha para del creyente es una lucha que en la vida todo el mundo lucha. Todo el mundo tiene que construir el fundamento. Pero el fundamento clave es aquel que sostiene la vida, entiende la vida, abraza los retos de la vida. Danos, dice, enséñanos a contar nuestros días. No importa si son 70, 60, 80 años de edad, para que le traigamos al corazón sabiduría, no para que le traigamos al corazón más dinero, más retiro, más esto. Eso no da vida. Usted y yo necesitamos sabiduría para entender, porque es una lucha como el mundo se presenta a nosotros. Y la Biblia entonces me recuerda a mí primero que la primera consideración ante el reto de cómo vivir libres, en libertad y sin temor de fallar en la vida, es conociendo que esto no va a ser fácil. Esto va a requerir fuerza, y la fuerza no es para en contra, sino la fuerza es para no caminar el camino más fácil, para no entrar por la puerta más ancha.
La batalla es esa batalla de decir: no voy a hacer lo que todo el mundo hace. No voy a construir fácil en mi vida. Voy a construir long term, largo plano, más allá del sol, más allá de mi vida, más allá del tiempo. Voy a construir para la eternidad. Ahora, eso se aplica aquí prácticamente. Si nosotros decimos, hermano, mira, 71 años hablando aquí, no es que eso es mucho, pero es algo. Si nosotros decimos aquí, gracias, pero yo tengo que, los jóvenes piensan así, pensamos así en un tiempo. Sí, yo no quiero hablar del futuro, de la muerte, de la eternidad. Yo quiero ahora. Y lo que te está diciendo la palabra de Dios es que el ahora necesita lo que todavía no está. Y la lucha no es hacer lo que tengo que hacer y buscar una iglesia, un Dios que me ayude a vivir la vida. No, usted necesita conseguir, encontrar, saber el Dios que te explica toda la vida. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y el Señor, de generación a generación. Y pasan todos la gente, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, los primos, las amistades de los vecinos. Y uno entonces no le cae el 20 de que la vida es una lucha, pero es una lucha de mantenerse en el verdadero significado de lo que es vivir. Bueno, mire conmigo, no solamente pues la lucha por la vida, por saber la vida, esa es la clave. Segundo, la Biblia me habla a mí de las fuerzas que influyen nuestro vivir. Eso, como lo dijimos aquí en los versículos 1 al 7, Pablo está hablando acerca de su lucha. Después en el 8 y el 9, y después en el versículo 16 hasta el final, él habla del peligro. Y el peligro lo va a mencionar 4 veces con la palabra no os engañe. No os engañe en el versículo 4, 8, 16 y 18. Si usted se acuerda de la lectura, yo se lo voy a dar aquí otra vez. Pero Pablo va a decir en el versículo 4, esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Después en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas. En el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a los días de fiesta o el sábado. Y en el versículo 18, nadie os prive ¿qué dice aquí? Se me fue. Nadie os prive de vuestra recompensa. De vuestra recompensa. Mire, nosotros leemos eso y está tiempo para dormir. Esa es la lucha que Pablo tiene. La lucha que Pablo tiene es que hay cuatro fuerzas. 4 fuerzas que te van a desviar a ti. Nos van a desviar a nosotros del camino, del significado correcto de la vida. El significado correcto es quien Cristo es. Pero para mirar a Cristo como Él es, usted tiene que quitarse los lentes con que nosotros vivimos pensando, mirando lo que el mundo nos da como ofertas de cómo vivir. Y el problema es, hermanos, que nosotros queremos encajar la fe. Queremos encajar la fe en lo que el mundo hace. Como el mundo vive la vida. Como el mundo vive la vida. No sé, ahorita me explico mejor, pero queremos usar lo que la Biblia dice para lo que nosotros vivimos. Y la Biblia está diciendo, tú tienes que dejar tu vida y tomar lo que la Biblia dice como el significado de cómo tú de ahora en adelante vas a ver la vida. Amén. Mire conmigo un momentito. La Biblia me dice, hay 4 fuerzas que nos sacan del quicio. Nadie os engañe, me dice, nadie después os juzgue y nadie os prive. En estas 4 cosas está donde está usted. ¿Y por qué está usted?
¿Y dónde está usted en su vida? ¿Y dónde estoy yo? Los ataques de pánico en mi vida, ahí están. La depresión y la ansiedad, ahí están. Caminos que tomamos. Y al no ser caminos de dar significado, encontramos la ansiedad de como que me ahogo en un vaso de agua. Porque esto en la vida como que parece que me toma. Es un vaso de agua donde me estoy ahogando. Y la palabra de Dios me está diciendo, el problema es que estás en el vaso de agua. Si estuvieras en el océano, ok, pero tú y yo estamos en un vaso de agua. El que estuvo en el océano fue Cristo. Contra viento y marea, demonios y principados y potestades, Cristo nos va a decir, Él despojó a los principados y las potestades, quitó el pecado en la cruz del Calvario, se enfrentó Él solo a todo lo que venía, aún al castigo de Dios. Nosotros estamos ahogándonos en un vaso de agua. Y usted necesita del corazón pastoral, del corazón de la Biblia, usted necesita darse cuenta. Darse cuenta. Y quizás, le digo aquí a aquellos que están en la televisión, creo que quizás es mejor para mucha gente ir a otra iglesia. Es un camino ancho. Es espacioso el camino. Una puerta ancha. No lleva lucha. Es más, Cristo está para quitar mis luchas. Como cantamos el Señor, todas mis batallas. Pero muchas de tus batallas son usted mismo. El vaso de agua que elegiste como el significado de la vida. Y te estás ahogando ahí. La palabra de Dios entonces me dice, mire, nadie te engaña, hay 4 fuerzas. Que nosotros seguimos estas fuerzas. La primera, versículo 4, dice aquí, nadie os engañe con palabras persuasivas. El primer influencia que viene a la vida son estilos de vida atractivos. Son palabras persuasivas. Son películas, son canciones, son actores, son actrices, son mejores amigos, son tíos, son abuelos, son papás, son mamás, son hermanos, son amistades que conocemos de hace tiempo, pero con palabras persuasivas no te ponen en Cristo. Sino te dicen, yo viví así, yo hice así, yo hice de esta manera, y mira cómo va mi vida, mira qué bien va. Y uno entonces, o parece, la Biblia me recuerda a mí, mire Efesios capítulo 2, en los cuales nosotros en este estilo de vida vivíamos en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si una persona no está siguiendo los caminos de Cristo, pues el consejo que te va a dar, aunque muy bueno que parezca, Pablo está diciendo, ten cuidado. Cuando la vida es formada no sobre la roca, sino sobre algo que Dios no garantiza. Y lo primero aquí que me dice es estilo, yo lo pongo de esta manera, estilos de vida atractivos, pero son palabras persuasivas, personas que dicen, tú deberías tú deberías, yo creo que tú, yo creo, y como que uno entonces dice, yo creo que sí, yo creo que sí. Y uno entonces no sigue la lucha de mantenerse en Cristo por las palabras persuasivas que ven en los comerciales en Estados Unidos. Bueno, no te dan un comercial ahí, compra esto y ya te pintan un mundo, te pintan una felicidad, y después te dicen, y si compras esto. Es como diciendo, si tengo esto, pues yo voy a tener todo esto que se me da. Y
Y esa es son palabras persuasivas. Estados Unidos, usted tiene que conocer como creyente, hermano, que Estados Unidos en Norteamérica está fundado sobre lo que se llama los marketing, el tratar de crear una necesidad que yo tengo el producto para vender y digo que esto es lo más importante, para venderte lo que yo tengo. Y uno entonces se deja llevar por las palabras persuasivas. Un hombre, para cambiar, un hombre que te promete el sol, la luna y las estrellas, pero no es creyente. Una mujer con un cuerpo tremendo, pero no es seguidora de Cristo. Y nosotros, un trabajo que te da más dinero, mejor vida, pero no es un trabajo que usted va a tener el tiempo de reflejar o testificar o venir a la iglesia, orar en su casa, criar a sus hijos, pero palabras persuasivas. La Biblia, entonces, alguien diga amén. Segundo, mire el versículo 8. Nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas. Sutilmente te dan una vanidad, como que esto es lo que te va a hacer feliz. Pues hay personas que gastan dinero en credit card, por el zapato en el mall. Las cosas que uno quiere son como sutilezas de vanidad, una vanidad que en verdad no vas a hacer nada con eso al final, y no va a cambiar tu vida, pero uno cree que comprándose un par de zapatos, digamos, o una media, un reloj, que eso ahora te va a hacer feliz. Es una sutil vanidad, una sutil vanidad. Y la palabra de Dios me enseña una novela o algo sutil, pero vanidad, está gastando el tiempo. Y la Biblia me enseña, mire conmigo, aquí hay algunas sutilezas de filosofías y vanidades que vienen a mi vida. La primera en Estados Unidos es lo que se llama el materialismo. Y el materialismo se nos recomienda a nosotros diciendo que si tú tienes muchas cosas y compras muchas cosas y tienes cosas, que vas a ser feliz. Si tienes una casa no de este tamaño, sino de este tamaño. Si tienes un carro no así, sino así. Si tienes más, entonces vas a ser más feliz. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Cristo le dijo: mirad y guardaos de la avaricia. Eso es una filosofía. La avaricia, ¿qué es la avaricia? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Uno puede parar, piensa un momentito. La vanidad de la vida, falta de propósito, el dolor de ansiedad, la depresión, viene porque uno está pensando que yo lo que quería tener, y de pronto no hay tanto como usted pensó. Hay más de mucha gente, pero no hay tanto. Y uno entonces, sin darse cuenta, la emoción que usted siente es el reflejo de un camino materialista, que dice el camino, el que tiene más, el americano tiene un bumper sticker atrás del carro que dice the one who dies with most toys wins. El que tiene más juguetes al terminar de su vida gana. Y nosotros hemos comprado la idea. Y usted tiene que pensar, hermano, tiene que pensar delante de Dios en esta mañana, darnos al corazón sabiduría para que le traigamos a la vida pues significado, sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Y la idea es, si estoy viviendo mi vida para alcanzar más, ahí no está la roca, ahí está la arena. Y tristemente nosotros hispanos hemos venido para edificar sobre la arena. Hicimos todo el sacrificio para edificar sobre la arena. Y la palabra de Dios me dice: no, usted puede edificar sobre la roca, allá o acá, y haga el sacrificio de venir para acá, pero no crea que la vida es la abundancia de los bienes que poseemos. Miren, otra cosa más que la Biblia me dice, otra filosofía vana sutileza, es en 1 Corintios capítulo 15, aquí le leo el versículo. Al terminar el versículo dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta es la filosofía que se llama
hedonismo. Hedonismo es el placer, es vivo para el fin de semana, trabajo para poder retirarme, trabajo para entonces vivir bien, trabajo para tener un lugar donde ir de vacaciones. Y aunque no hay nada malo retirarse, ir de vacaciones, ese no puede ser el propósito de vivir. Y si el matrimonio sobrevive nada más porque nos falta tanto tiempo para las vacaciones, hay algo que no va a estar bien en el matrimonio. Porque a veces las vacaciones se alargan. A veces no vamos a tener el dinero. A veces que hay un huracán en ese lugar. Y nosotros entonces pues ahí nos quedamos fuera de la felicidad de la vida. Y Cristo nos ayuda porque nos estamos ahogando en un vasito de agua. El que vamos a ser felices. Vamos a comer y beber porque de otra manera nos vamos a morir. Vamos a aprovechar ahora. Mire, lo tercero, la Biblia me habla a mí del libertinaje. Son tres filosofías: el materialismo, el hedonismo, que es entonces el placer, el jugar, el quitarme toda responsabilidad. Y tercero es el libertinaje. Y el libertinaje entonces, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. No me digan que lo que a mí me gusta está bien o está mal. No necesito tu aprobación, necesito que tú me critiques o me prediques a mí. Yo hago lo que yo quiero. Y hermanos, ese libertinaje es la filosofía que se está comiendo a nuestros jóvenes en este tiempo. Es la filosofía de live it out. Vive, en inglés, you be you. Tú sé tú. Tú sé tú. ¿Qué es lo que te gusta? Tú. A ti te gusta el hombre, ve hombre. A ti te gusta la mujer, ve mujer. ¿Quieres ser varón y eres mujer? Sé varón. ¿Quieres ser mujer y eres varón? Sé mujer. En otras palabras, haz tú. Y no me digan qué tengo que hacer. Y la palabra de Dios me dice aquí en 1 Corintios, ahí está. Como el fundamento del libertinaje. Todas las cosas me son lícitas. Párate ahí un momentito, porque eso era lo que decían los corintios, la gente. Todas las cosas, Pablo, todas las cosas me son lícitas a mí. Todas las cosas me son lícitas. Y Pablo dice, ok, todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. No todos los muchachos convienen, no todas las marcas del cuerpo convienen, no todos los hábitos convienen, no todas las decisiones convienen, no todas las escuelas convienen, no todos el tiempo libre conviene, no todo conviene. Pero mire, sigue hablando. Dice, todas las cosas me son lícitas, Pablo, pero hoy, dice la Biblia, pero no me dejaré dominar por ninguna. Porque el énfasis, mire, cuando uno dice, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, y hace lo que uno quiere hacer, ahí uno no para. Cuando el yo adentro de mí ve que, me diste lo que yo te pedí, sabes que quiero otra cosa más, y quiero otra cosa más, quiero otra cosa más. Y así se ha estado pervirtiendo, decayendo la cultura, la sociedad de nuestro hermoso país. Y la Biblia me está diciendo, cuando me habla a mí, no dejaré dominar de ninguna. Si hacemos la pregunta, ¿cómo qué, Pablo? ¿Cómo qué me va a dominar? ¿Cómo qué? El versículo 13 dice entonces, los alimentos, esto es lo que decían ellos, los alimentos, dice la Biblia, son para el vientre. Amén. Yo tengo hambre, me como un hamburgues. Dice, y el vientre para los alimentos. La Biblia dice, pero tanto, Pablo le arregla y le dice, pero tal el uno como el otro, dice, los destruirá Dios. Y ahora llega a lo que él quería decir. El cuerpo no es para fornicación. El cuerpo no es para darle rienda a los placeres sexuales en tu vida. Y me lo digo a mí mismo. Y nos lo decimos todos nosotros. Y la Biblia me dice, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. De pronto, la Biblia te ubica en la roca, no en la arena. Te ubica en la vida de significado, en vez de una vida que
Tú vas con esto y después terminas en un lugar ahogándote en un vasito de agua. Porque el vasito de agua, digamos, quiero ser hombre cuando soy mujer, o ser mujer cuando soy hombre, empieza entonces a tapar tu vida, a no darte la felicidad que nosotros pensábamos. Y la Biblia toda me enseña aquí, en esta parte del cuerpo, no es para la fornicación y el Señor para el cuerpo, que el Señor es para el cuerpo. Ahí me habla uno de la inmoralidad, pero dos, me habla de el trans, el movimiento trans hoy. Y me habla tercero de los abortos. Mire cómo la palabra de Dios se aplica. Abarca todo. A la gente hoy, el mundo, que tienen esta idea de tener entonces, de que el gobierno no diga en contra del aborto, o no, el gobierno no dice en contra del aborto, pero Dios sí. Y la palabra de Dios, entonces, algunas personas dicen, yo no quiero eso. No quieren ir a una iglesia donde si soy gay no me van a aceptar. Si te aceptamos, igual que aceptamos a cualquier persona que toma, cualquier persona que fuma, cualquier persona que tiene problemas con inmoralidad. Usted es bienvenido aquí, usted es bienvenido, pero no con el pecado. Usted déjelo aquí en el altar, suéltelo todos los domingos, venga una y otra vez más. Señor, estoy mal, Señor, arregla mi vida. Señor, fortaléceme, Señor. En otras palabras, la palabra de Dios te dice, el cuerpo no es para lo que tú quieras. El Señor es para el cuerpo. Pues nosotros cuando escuchamos eso, pues ahí me mata el trans, me mata el gay, me mata el aborto, me mata todo esto que el mundo, las escuelas hoy enseñan. Y si usted no va con esto, con esta filosofía, usted lo marcan como una persona extremista. Y hasta pronto te ponen en la cárcel. Como vendrá. Y la palabra de Dios entonces me dice, estos son, nadie te engañe con las palabras persuasivas. Nadie te engañe por medio de filosofías. Y número 3, que de nadie te engañe, nadie os juzgue. Nadie os juzgue. Y póngale en paréntesis ahí, no está en sus notas, pero póngale en paréntesis, el temor del hombre, nadie os juzgue. Y la palabra de Dios me enseña a mí, mire, en el versículo 16, aquí, por tanto, nadie os juzgue. ¿O qué es lo que está guiando a las personas? Está guiando a las personas. Palabras persuasivas. Mire qué bien, mire el comercial que acabo de ver. Esta es una vida que me gusta a mí. Te persuadicen a seguir ahí. O son palabras de filosofías de este materialismo. Yo quiero tener. Usted vive de esa manera aún siendo cristiano. Usted quiero tener un weekend todas las semanas. El hedonismo o libertanismo. No quiero a nadie que me diga lo que yo quiero hacer. Con mi cuerpo. Y tercero, versículo 16, nadie os juzgue. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí la crítica, el temor de qué pensarán o dirán de mí. Y nosotros tomamos rumbos en la vida pensando qué pensarán de mí. En parte buena o en parte mala. En parte buena, uno dijo, bueno, ¿qué van a pensar de mí? Uno dijera, pues yo quiero que piensen bien. Sí, entonces me voy a hacer doctor, abogado, ingeniero. Eso es algo bueno, ¿verdad? Pero no es Cristo. Y segundo, la parte mala, cuando decimos esta parte de nadie me juzgue, somos guiados, tenemos la profesión que tenemos el lugar donde estamos, porque pensábamos qué van a decir, qué van a pensar, qué tengo que hacer, porque si no me van a gritar en la casa, me van a corregir, es como que el temor, no la dirección de Dios, sino el temor de la gente. Pero la parte mala entonces es
porque la gente tiene, mis padres o la iglesia, tienen una expectativa de mí, tienen qué pensarán de mí. Yo entonces me voy a revelar con todo, me voy a revelar con todo lo que mis padres me enseñaron y me voy a marcar de tatú y voy a salir, me corto el pelo, me lo pinto de la manera, me visto como me visto y ando con lo que ando y mis padres no me pueden decir nada a mí, porque ¿sabe qué? Usted está siendo influenciado no solamente por el juicio de los demás, la crítica, sino también usted no quiere ser criticado por el otro grupo. Y ha tomado un valor, una decisión de decir: el grupo de papi y mami no es mi grupo. Pero la gente con pantalones anchos, vestido todo de negro, con aretes en todos los lugares, ese es el grupo. Y sin darse cuenta, la crítica a que se casó o no se casó, bajó de peso o engordó, porque por lo que los otros van a decir. En una manera negativa me siento juzgado, juzgada, criticada, o por la otra parte positiva, en el sentido de que este lado me está dando a mí una afirmación en el camino que yo vivo. ¿Me doy a entender? Y la palabra de Dios me dice, esto es como la vida dirige nuestros pasos. Lo último en el versículo 16, nadie os prive. El primero es: nadie te engañe con la palabra persuasiva. Lo segundo es: nadie te engañe por filosofía, sutilezas, sutiles, vanas sutilezas. Nadie te engañe y te juzgue, nadie te juzgue. El creyente no vive a lo que la gente dice, sino vive a lo que Cristo dice. Y por último, y déjeme decirle, y uno dice: ay, pastor, el creyente vive claramente cuando en su mente usted sabe que no haga como otros van a pensar, bien o mal. Haz solamente lo que Cristo dice. Usted se va a quitar miles de complicaciones. Usted va a salir del vaso donde se está ahogando. Porque estamos ahí pensando: ay, pero ¿qué van a decir? ¿O qué van a decir? ¿O qué me dijeron? ¿O qué cómo me van a ver? En el versículo 18, nadie os prive. Y la palabra aquí, pues privar, es hacerte quedar fuera. O nosotros somos guiados también porque no queremos quedarnos fuera. Él compró la casa, yo no me puedo quedar afuera, yo tengo que comprar una casa también. Él se casó, ella se casó, yo también tengo que casarme, tengo que encontrar un hombre por ahí, una mujer. Tiene hijos y mira qué bien. Ay, yo también quiero tener hijos y mira qué bien. En otras palabras, sin darnos cuenta, tenemos el temor del hombre, de la crítica, pero el temor del hombre también, como me dice a mí, de dejarme, nadie te juzgue. En la palabra de Dios, nadie te prive de quitarte del premio, de quitarte de que usted está bien con Dios. Cristo te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Te quita el premio ese bien rápido. La palabra de Dios entonces me enseña que esta es la manera que nosotros nos salimos. Piense en lo que nosotros hemos hablado un momentito. Piense en su vida. ¿Dónde está qué es lo que nos atrajo a nosotros? Que es una palabra persuasiva que nos ganó. ¿Qué es? Segundo, ¿qué es la filosofía que nosotros hemos adoptado detrás del camino que nosotros tenemos? Hay una filosofía, tiene su nombre, tiene sus volúmenes escritos. Se llama materialismo, se llama hedonismo, se llama libertanismo. Es vivir como yo quiero. Y detrás de todas esas cosas está el temor del hombre. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Y por eso tomé este camino y soy esto, porque quizás uno decía: yo quería ser esto, digamos, mecánico, ¿no? Pero me hice doctor, porque esto es lo que mis padres querían. En vez del llamado que Dios tenía para tu vida, nosotros entonces como que teniendo el temor, ¿qué van a decir? Nosotros optamos por el camino que ahora sentimos que no deberíamos haber tomado. Hace muchos años atrás, aquí en Chicago, cuando yo estaba donde conocí a mi esposa, había una muchacha. Cuando vino un pastor, ella era pues una estudiante y se casó, estaba casada, estaba ahí con los estudiantes.
como estudiante en la escuela Emmaús, que estaba aquí en Oak Park hace tiempo atrás, 1980 estoy hablando. Y ella entonces, pues vino el pastor a visitarla porque la conoció desde niña y ahora estaba ella en esa escuela bíblica con su esposo. Y ella entonces él le preguntó, el esposo se puso de pie y fue a la cocina y él entonces le preguntó, ¿cómo estás? Y ella entonces empezó a llorar y le dijo, pastor, estoy triste, estoy terrible. Y él dice, ¿qué pasó? Dice, porque Dios me llamó a ser misionera. Y ahora me he casado con un hombre, es creyente, pero no le interesan las cosas de servir a Dios. Es creyente, pero no le interesan las cosas de servir a Dios. Y en mí, cada vez que el pastor predica, cada vez que voy a una clase, cada vez que canto, hay como un fuego que yo quisiera darle más, yo quisiera darle más, pero no puedo porque estoy acá. Y la palabra de Dios entonces me está diciendo, cuando Dios llame tu vida, cuando el Señor te enseñe el camino, no importa lo que digan la gente, no importa lo que juzga la gente, no importa lo que te quieren privar, dejarte afuera, usted necesita seguir al Señor, porque al final el que va a estar solo en su casa o sola en su casa va a ser usted con el Señor. Y usted va a darse cuenta que su vida siguió uno de estos rumbos, edificando en lo más ancho, en lo suave, en lo fácil, en vez de siguiendo lo que contrario a todo lo demás quizás, pero era claramente lo que Dios quería para usted. Por eso entonces son estas dos cosas. Esa es la lucha por la vida. Segundo, las fuerzas que nos influyen. Pero ahora, ¿cuál es entonces, cuál es esa victoria? ¿Cuál es el fundamento de libertad de la vida, de vivir? Y sabe que cuando usted lee la parte, está la lucha, están los peligros, y en el medio de ese capítulo 2 está entonces la obra de Cristo. Y quisiera decir, mire conmigo, ¿por qué él habla de la obra de Cristo? En medio de buscar una vida que no sea engañada por otra gente y seguir en el Señor, porque pues la Biblia me va a decir, la obra de Cristo en la cruz es el centro, es el fundamento del creyente, donde siempre tengo la visión de cómo seguir adelante. Mire conmigo entonces lo que dice Pablo. Mire qué tremendo, es tremendo versículo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, y vosotros, estando muertos en pecados, en una vida, tratando de hacer mi vida, y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él. Y vida no solamente que me vivió, sino me dio el significado. Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Usted tiene ahora el conocimiento de cómo vivir, y la Biblia, y la fuerza, y la vida, el ánimo, la vida eterna de cuando ya llegue a la presencia del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 13. Dice, y te dio vida juntamente con él. Escuche bien, perdonando todos los pecados. Versículo 14, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo o en la cruz. Y nosotros nos leemos eso y decimos, wow. Estoy luchando para que ustedes sepan vivir. Ten cuidado de cómo te engañan para vivir. Y de pronto la obra de Cristo. Y déjeme decirle por qué. Si le explico cada palabra de estos versículos, mi intención es que el Espíritu de Dios lo lleve a entender una vez y para siempre que Cristo es la roca de su vida en fundamento. Y la Biblia nos me enseña, mire, en el versículo 13, la palabra de Dios me dice que el Señor perdona. En el versículo 13 está ahí todos los pecados. Todos los pecados.
La vida libre, la vida sin temor, es que no hay plan B para Dios. Hay solamente plan A para Dios. Todo lo que viene a tu vida, todo lo malo que te tuviera tumbar y quitar, Cristo se ha encargado en la cruz del Calvario. Te ha perdonado todos los pecados. Esto es central en la vida. Miren, decirle qué central es. Dale una ilustración de eso. ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 2? Cristo va a una casa, está predicando en la casa. Y de pronto hay 4 muchachos que traen a su amigo en una paleta. Y no pueden entrar porque todo el mundo estaba lleno en la casa. Cada persona en la casa creían que mi necesidad es la más importante. Y cuando viene el paralítico, la gente diciendo, el paralítico, por favor, el paralítico, por favor. La gente decía, sí, pero yo soy, como que no dejaban entrar el paralítico. Y que gente más dura. No, es que cuando uno tiene una necesidad, en matrimonio, de trabajo, de dinero, de cáncer, de enfermedad, de trabajo, de lo que sea, uno cree que eso es lo más importante. Y las personas entonces subieron a la azotea y abrieron el hueco y bajaron al paralítico. Y cuando Cristo ve al paralítico, el Señor puede haberse equivocado o no se equivocó. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Cuando mira el paralítico y ve los 4 gente mirando, los 4 ojitos ahí encapuchados, mirando para abajo, el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Y un poquitico más adelante dice, y para que veas que yo tengo el poder de perdonar el pecado, paralítico, ponte en pie y sale. Pero uno viene primero, después viene el otro. El creyente tiene que estar sólido en que Cristo, los pecados, todos han sido perdonados. Podemos decirle por qué. Mire cómo. Mire el versículo 14. Cancelando, ¿cómo me perdonó los pecados? Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire conmigo, la Biblia me dice a mí que canceló el manuscrito. El manuscrito. Otra Biblia dice el decreto. Y la idea de la palabra es entonces un certificado de deudas. Certificado de deudas. Es entonces, fulanito me debe esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y ahí está el certificado. Habla manuscrito, se traduce porque está escrito. Cuando la gente vaya en Apocalipsis capítulo 20 y estén en el juicio de Dios, la Biblia dice que Dios abre los libros. Lo que está escrito en los documentos, manuscritos o de ordenanzas que están en contra de las personas. Y nadie puede salvarse por obras, porque no hay balance, no hay equilibrio. Ni Dios mide las cosas así. Pero el manuscrito es un certificado escrito de un récord de violaciones hechas por cada uno de los seres humanos. Cada uno de los seres humanos en este mundo tiene Dios su récord de cada uno de ellos. Y dice la Biblia, ese récord está en contra, versículo 14, era contrario contra nosotros. No son las buenas obras que tú has hecho que Dios ha dicho, oh, déjame acordarme. No, son las malas obras las que Dios están delante de él. Y la Biblia entonces me dice, esa es la palabra manuscrito. La Biblia me dice, quitándola del medio. Y la pregunta entonces es, ¿del medio? ¿Qué medio? ¿Qué medio? ¿El medio de qué? Y la Biblia me habla en Apocalipsis otra vez, 3 veces. Usa la palabra medio, el medio, en el medio del trono
y de los ángeles. En el medio del trono, el Cordero. En el medio del trono. En otras palabras, cuando la Biblia me habla a mí de que Cristo quitó, dice que Él canceló el manuscrito que había en contra nosotros, que estaba en medio. Mire lo que hay entre Dios y usted. Para usted ser bendecido, nunca puede ser bendecido a no ser que usted quite lo que está delante de Dios. El acta de certificado de acciones, de violaciones que hemos hecho a Dios. Digamos, usted quiere comprar una casa y cuando la gente dice, dame su seguro social, número de seguro social, dame, ahí ven, oye, pero usted debe, digamos, usted quiere vender la casa, usted debe tanto. Usted va a comprar un carro, no, pero usted falló en el crédito acá y dejó muchas cosas sin pagar. En otras palabras, en el récord de Estados Unidos del Social Security está ahí todo lo que la gente pudiera usar en contra de ti cuando tú quieres prosperar. Y la palabra de Dios me dice que delante de Dios están todos los récords en contra de nosotros. Mire lo bueno de eso, el mundo, cuando tiene bendición, entre comillas, es porque están edificando sobre la arena en vez de sobre la roca. Y que esta casa no se ha caído todavía es porque Dios te está dando el chance de venir a Él. Porque no hay nada en mi vida, en tu vida, que pueda agradar o traer la bendición de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque en el medio de Él y yo, de yo y Él, en medio hay un acta, un certificado de todas las inmoralidades, de todas las mentiras, de todo lo que hemos hecho sin que nadie sepa, pero Dios sabe. Y cuando el paralítico está aquí, el Señor le dice, ven, lo que voy a hacer por ti, pero primero tengo que quitar el pecado. Y la Biblia me dice que Cristo, Él entonces quita del medio del trono. Y la Biblia entonces me enseña otra cosa más. Me dice aquí, quitando del medio. Otra palabra más, una es entonces borrando. La otra es el manuscrito, el medio, y la otra es quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. El Señor toma el récord y lo clava en la cruz. Ahí habla entonces de que los principados y las potestades son desarmados. No tienen rango, no tienen armas, no tienen con qué, no tienen moralidad en contra de tu vida. Y la Biblia entonces me dice a mí, que quitando quiere decir, es un verbo que está escrito es un gerundio en tiempo perfecto, que quiere decir que cuando lo quitó se ha quedado quitado, ya no está. Cristo quitó el acta y la clavó en la cruz. No solamente mi pecado, lo que decía que yo había fallado, ahí también, y todo lo quitó, lo clavó en la cruz. Así como la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo ha quitado tu pecado. Tú y yo necesitamos caminar, no en tratar de vivir mejor, sino en libertad, sin temor, no para pecar, sino porque ya usted ha sido librado a través de la sangre de Cristo. No hay nada más que usted tenga que hacer. Y la palabra de Dios me dice a mí, y despojando a los principados, que nos habla a nosotros de que todos los armamentos le quita, todos los cuchillos, todas las pistolas. Y nos recuerda en lo que está diciendo la Biblia, es que antes de la cruz, escuche, antes de la cruz, Satanás ha usado su vida, sus fallas, para ponerle usted en esta servidumbre de decir, Dios me va a castigar.
Y la única razón por la cual a veces venimos a la iglesia es para que Dios no me castigue. Y eso no es cristianismo. El cristianismo es Cristo tomó la razón por tu castigo, la nota de tu castigo, lo que está de tu castigo, lo tomó y murió en la cruz, llevando el castigo de tu paz. Y por su llaga tú eres hoy sanado. Puedes caminar sin preocuparte de lo que la gente dice. Pero ¿sabes qué? La gente vive de esa manera porque están tratando de quitar su falla en el pasado. Están tratando de mejorar su vida ahora. Si yo me casé con aquel, pero ahora me voy a casar con este, voy a hacer lo mejor. Y lo repite otra vez. El problema. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es rectificar el pasado. La vida cristiana es dar gracias que mi pasado no tiene nada que ver con mi presente ni mi futuro. No porque Dios se olvida y mira por otro lado, se hace de la vista gorda, sino porque Cristo en la cruz, Él canceló, Él entonces clavó y Él perdonó y Él entonces despojó a los demonios que vienen por de noche, usan tu conciencia para decirte: tú no sirves ya. Y la Biblia me dice, cuando uno se siente así, pues empieza a tomar, cambia de trabajo, quiere más dinero. Si yo tuviera más, ahí viene la vida amplia, ahí vienen los engaños, ahí vienen todo. ¿Sabe por qué? Porque usted está tratando de mejorar su vida del pasado. Y lo que nosotros padres tenemos que decirle a nuestros hijos: tu pasado siempre va a estar ahí. Pero Cristo no mira tu pasado. Dios mira a Cristo, quien clavó tu pasado. Y termina diciendo el versículo 15: despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo en la cruz. Y la historia ahí de esa palabra, triunfando, es cuando los romanos tenían una victoria. Un comandante tenía una victoria. Él entraba con su ejército, digamos, a Roma, y había una procesión, había una fila de gente. Era entonces esta gente caminando, un desfile de personas. Y los desfiles de personas eran primero los senadores, después venían los músicos, después venían la gente, reyes que habían sido vencidos y todos los tesoros que tenían, y detrás venía entonces el comandante con todo su ejército detrás, y las personas, los romanos, gritando, diciendo: Idu triunfe, Idu triunfe, la triunfo, triunfo, triunfo. Y la Biblia me está diciendo, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, todos nosotros nos quedamos diciendo: el pobrecito. Pero en la cruz del Calvario, todos los ángeles y todo Satanás saben que Cristo ha triunfado. Despojó a los principados y las potestades. Lo que viene contra ti de noche, lo que trae tu pasado contra ti, la mala suerte, las equivocaciones, la gente que quieren hacerte mal, todo Cristo lo tomó en la cruz del Calvario. Los despojó de su fuerza. Y nosotros como creyentes necesitamos caminar arraigados, cimentados, libres en Él.